ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Como siempre empiezo hablando y diciendo que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios tiene el poder para que en forma suficiente, aún en problemas, aún en adversidades, aún en aflicciones, aún en dificultades, abunde su gracia para toda buena obra. Y esto que está aquí en la segunda carta a los Corintios 9:8, debe significar para nosotros, para aquellos que estamos pasando por momentos problemáticos, por momentos difíciles, debe significar el poder levantarnos de cualquier situación, por más adversa, por más aflictiva que ésta sea. Pero es necesario, y siempre he comentado que si hay 1000 pasos entre Dios y nosotros, Él ya ha recorrido 999, pero el último nos toca a nosotros. Te toca a ti, me toca a mí, nos toca a cada uno de nosotros. Por eso es necesario que ante la adversidad, ante la aflicción, ante la dificultad, debemos reaccionar, debemos movernos, debemos actuar. Y me encanta esta historia que escuché, o más bien que leí. Ignoro al autor, pero obviamente todos los créditos son para él. Me encanta esta historia.
Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños: cuando tengan 12 años, les voy a contar el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió los 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida. El padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus hermanos. Y le dijo: el secreto de la vida es este: la vaca no da leche. ¿Qué dices?, preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. Pero papá, esto no puede ser. Entonces el padre le dijo: hijo, la vaca no da leche. Hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Este es el secreto de la vida. La vaca no da leche. La ordeñas o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y sobre todo gratis. Deseo, pido y obtengo. Hay quienes piensan que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratuitas. Pero no, la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son o corresponden al poco o mucho esfuerzo de lo que uno hace. La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia de esfuerzo genera frustración. Así que recuerden siempre compartir a su alrededor, especialmente con sus hijos desde pequeños, este secreto de la vida. Este secreto de la vida que finalmente es una historia, pero es una historia con mucha verdad, es una historia con mucha realidad. Y esto se puede hacer para que no se crea que el gobierno, que los padres, que la iglesia o que nuestras lindas caritas van a hacernos merecedor de recibir todos cual vaca lechera. No, recuerda, las vacas no dan leche, hay que trabajar por ella, y particularmente cuando las adversidades o los problemas llegan, estos no se irán solos. Debemos reaccionar, debemos movernos, debemos actuar, debemos, en una palabra, trabajar, porque algo nos corresponde hacer, por mínimo que esto sea. Es cierto que hablamos de la gracia de Dios, es cierto que hablamos de la fe, es cierto de que muchas otras cosas más, pero nos hemos quedado a veces nada más en eso. Como dije antes, si hay 1000 pasos entre Dios y nosotros, Dios ya recorrió 999, pero el último nos toca a nosotros, y es aquí donde quiero puntualizar el mensaje de hoy. Debemos reaccionar, debemos movernos, debemos actuar, sobre todo cuando estamos pasando por adversidades, por dificultades, por problemas. En Juan capítulo 5, versículo 8 encontramos: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Todo el capítulo 5 del Evangelio de Juan narra entre otras cosas que Jesús llegó a un estanque lleno de agua llamado Betesda, donde había mucha gente alrededor esperando un milagro cada día. Pudo haber sido 1 o 2 o 3 veces, no lo sabemos, no da esas cifras el pasaje, pero sí podemos imaginar por las circunstancias y las situaciones que por lo menos 1 o 2 veces este ángel estaba ahí. Pero lo interesante es que había alrededor de este estanque una multitud. Y cuando hablamos de multitud estamos hablando de miles,
una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. O sea, seguramente el panorama era desolador. Seguramente el cuadro que presenta la escritura en este pasaje era muy reflexivo en todos sentidos. Había ahí enfermedad, había dolor, había sufrimiento, había tristeza, había adversidad. Y dice ahí que de vez en vez un ángel descendía y agitaba el agua, y el primero que tocara el agua, luego de que el ángel la agitara, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Jesús llegó hasta un hombre que esperaba ahí. Y dice el pasaje, dice la palabra de Dios, que este hombre llevaba 38 años enfermo. Cristo entonces le pregunta si quiere ser sano, y el hombre le contesta que no tiene a nadie que lo ayude a llegar al agua cuando desciende el ángel. Siempre alguien le gana, siempre alguien entra primero que él a recibir el milagro. Y aquí vale la pena hacer mención que si el ángel, como dije antes, si el ángel descendía 1, 2, 3, no lo sabemos, pero si por lo menos descendía 1 o 2 veces al día, bueno, es importante hacer esta matemática. Si el hombre que estaba ahí 38 años pudo ver que el ángel descendía, no sé, 2 veces al día, entonces, hablando de 38 años multiplicados por 365 días, porque seguramente ahí en el estanque no había vacaciones, no había semana mayor como la que viene la próxima, según algunas cuestiones aquí que se manejan en México y tal vez en algunas partes del mundo, lo que llaman la semana mayor, y que mucha gente es el pretexto ideal. Sí, es cierto, mucha gente recuerda y no podemos pasar desapercibido que la gente hace mención de la última semana de Jesús. Y en fin, hay un rito religioso alrededor de ello, pero básicamente, y yo me atrevería a decir que el 80 o 90% están esperando esas 2 semanas no para acordarse de Jesús, no para acordarse del enorme sacrificio. Estamos, porque a veces también nosotros estamos esperando esas 2 semanas porque hay vacaciones. Bueno, en el caso de los que estudian o en el caso de los que trabajan. Yo no tengo ahorita trabajo material, pero de todas maneras, es un buen tiempo en que la ciudad, aquí en Puebla, vamos a decir que no es que esté vacía, pero la gran parte de la ciudad, de la gente que está aquí en la ciudad en las próximas 2 semanas, van a ser turistas. No es gente de aquí, la gente de aquí mucha gente sale de vacaciones. Y podría decir que hasta qué envidia, ¿no? Porque yo, si tuviera yo los medios, tal vez haría lo mismo, irme de vacaciones, sobre todo a alguna playita, algo que ya nos hace falta, dirían algunos, y en ese momento también esto es el pretexto para olvidarnos del dolor, del sufrimiento, al fin y al cabo la calma de las aguas de Acapulco, o de Bahías de Huatulco, o de Cancún, en los casos que se pueda, o incluso allá en Los Cabos, en fin, en un sinfín de lugares sería el ideal para olvidarnos de todo esto. Pero lo cierto es que, regresando al pasaje, pensemos si hacemos un poquito de matemáticas, aquel hombre que decía, no tengo quien me lleve al agua, y entre tanto que yo voy, otro llega antes de mí. Bueno, aquel hombre en sus 38 años tuvo más de 27,000 oportunidades para llegar al agua antes que los demás. Ahora, no solamente eso, no solamente se trata del número de oportunidades que tuvo aquel hombre para llegar al agua antes que los demás. Además, hay que notar que en esas condiciones de parálisis, aquel hombre requirió de quien lo cuidara, de quien lo alimentara, de quien lo bañara, de quien le sirviera y de quien atendiera sus necesidades fisiológicas. Nunca aquel hombre seguramente estuvo solo o abandonado. Esa es la realidad. Yo podría decir que incluso la respuesta de aquel hombre solamente son pretextos, solamente son justificaciones, solamente son argumentos, los mismos que muchos de nosotros utilizamos
para justificar nuestra falta de acción, nuestra falta de movimiento, nuestra falta de reacción, cualquiera que sea la circunstancia que estamos atravesando en nuestra vida, y particularmente lo que hemos venido haciendo en esta serie de Levántate es hacer lo necesario para salir de esa aflicción, para salir de esa adversidad. Tenemos a nuestro lado el poder de Dios. Tenemos como arma principal el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero tal parece que a veces nos desentendemos de esta parte que es la más poderosa para nuestra vida. Y como dije, aquel hombre lleno de pretextos, porque ya di algunos datos que pueden llevarnos a la reflexión, aunque no lo diga tácitamente así la Escritura, pero por el cuadro uno puede imaginar, uno puede darse cuenta de esta situación. Sin embargo, Jesús le deja saber que para recibir su milagro, primero tenía que levantarse. Ese es el título de la serie, Levántate. Y Jesús le dijo a aquel hombre, levantarse. Y levantarse es reaccionar. Levantarse es darnos cuenta que a pesar de lo precaria que pueda ser nuestra situación, aquel hombre enfermo 38 años, imagínate nada más, 38 años estar enfermo. Yo con unos años que he estado enfermo en esta última, tal vez yo digo siempre que en esta última parte de mi vida, ya no aguanto, ya quisiera yo que, en serio que ver otra perspectiva, ver otra situación, pero lo cierto es que con unos años se cansa uno, pero especialmente con esto de mis ojos, después de 2 años que llevo tratando de mis ojos y que cada día es nuevo lo que tengo, cada día es diferente lo que me pasa. Pareciera ser que ni hay avance ni hay retroceso, pareciera ser que sigo igual, aunque algunas veces digo, bueno, ya, como sea que queden mis ojos, ya basta, ya así me voy, así quiero quedarme. Pero a veces eso me lleva a permanecer indiferente, apático, flojo. Y Jesús quería que aquel hombre reaccionara, y Jesús quiere que tú y yo, si estamos pasando por aflicciones, si estamos pasando por problemas, si estamos pasando por momentos trágicos en nuestra vida, la pérdida de un ser querido, la muerte de algunos allegados, de algunos conocidos, de hermanos en la fe, de familia, etcétera, etcétera, está bien. Es una tragedia, sí, es una tragedia. Como le pasó a Marta y a María. Y Jesús le dijo, ¿no me has dicho que crees? Si tú crees, porque la respuesta de ellas, sí, yo creo que Él resucitará en el día postrero. Y sí es cierto, todos nosotros tenemos la esperanza de que en el día postrero veremos o nos verán nuestros seres queridos y tendremos, en fin, cualquiera que sea la situación, porque no es el tema. Pero, sin embargo, a pesar de esa adversidad, que como dije, puede ser de sufrimiento, de tragedia, de dolor, de aflicción, puede ser falta de trabajo, puede ser rompimiento de relaciones sentimentales, en fin, son un sinfín de problemas o dificultades que pueden llegar a nuestra vida. Pero necesitamos reaccionar. Y Jesús quería, cuando le dice levántate, quería que aquel hombre reaccionara. A pesar de esos 38 años, quería que reaccionara, pero además Él quería que se moviera. Y moverse para muchos de nosotros significa un sinfín de cuestiones que también no me voy a ampliar en esto, pero moverse es cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Tenemos realmente una relación personal? No una relación de domingos, por favor, porque de inmediato saldrían los grandes precursores del domingo, que solamente parece ser que el domingo es el único día en que somos cristianos. ¿Somos cristianos cada día? Nos preocupamos por, como dijo Jesús, y decía a todos, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué tanto somos cristianos cada día? ¿O nada más en la semana nos ocupamos de subir fotos de que ya me voy a trabajar a la playa? De que ya ando en carro. Y solo el domingo sí, muy arregladitos con nuestra Biblia, me voy a adorar a Dios. Pareciera ser que así es nuestra vida. Cuando Jesús habla de moverse, habla entre otras cosas, y Pablo lo ratifica en 2 Timoteo 4:3, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No te esperes a las campañas evangelísticas para que alguien
alguien que no sea, porque las campañas eso son, 98% de los que normalmente se reúnen, incluso invitados de otras congregaciones y todo, pero son puros hermanos. No sé de dónde sacan el término campaña evangelística, y quizá unos 5 o 10 que llegan, entre tal vez, si bien nos va a 150 personas, llegan 5 o 10 que son incrédulos. Pablo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es moverse. Y luego actuar como si de verdad, realmente nuestra vida tuviera un sentido para alabar y glorificar a Dios. Y entonces, cuando Jesús dice, levántate, esto es, reacciona, muévete, actúa, luego tomar su lecho y comenzar a andar. Entonces, vale la pena analizar la instrucción de Jesús para enfrentar problemas, dificultades, adversidades, como la que aquel hombre había enfrentado por más de 38 años. Quiero empezar por la primera, levántate. Esta instrucción implica un cambio de postura, pues aparentemente ese hombre estaba postrado. Esto es entendible debido a su parálisis. Ahora, siempre que hablemos de postura, también debemos hablar de actitudes. ¿Recuerdas el primer mensaje? El primer mensaje de esta serie de Levántate fue hablar precisamente de eso, de actitudes. Y el primero fue ¿qué es la actitud que guardamos frente a la tragedia? ¿Qué es la actitud que tenemos frente a la adversidad? Y el segundo tema tenía relación con este primero, era mejorar la actitud. Entonces, cambiar de postura, también hablamos de actitudes. Nuestras actitudes siempre se verán reflejadas a través de nuestras posturas. Por ende, el maestro le indicaba a ese hombre, abandona tu actitud de derrotado. Levántate de donde estás postrado. Y no es así como a veces permanecemos ante la adversidad de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Nuestra postura es postrado, derrotado, amargado. Este hombre esperaba su milagro en Betesda. ¿Sabes el significado que tiene la palabra Betesda? Significa casa de misericordia. ¿Sabes? ¿O tienes idea o tenemos idea de lo que significa misericordia? La misericordia es una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tienes que salir de esa actitud en la que te pasas esperando que la gente se compadezca de ti, de tus miserias. Deja de victimizarte. Por eso aquí en casa, algunos de los pequeños, o sea, mis nietos, en lugar de víctima, dicen, no te hagas la víctima, porque realmente es eso. De cualquier cosa nos quejamos, especialmente aquellos que estamos pasando por problemas económicos, por problemas de falta de trabajo. Estoy hablando de mí. Y de verdad, a veces parece voluntario o involuntariamente, sin percibirlo, cuando menos veo, me estoy dando cuenta de que de mi boca solamente salen quejas, solamente sale amargura. Y muchos de nosotros, ante la adversidad, escogemos el camino más fácil, tomar el papel de víctima, y lloramos. Y llorar, y está bien, llorar es algo natural, es una emoción, es un sentimiento humano que uno puede dar, porque las lágrimas son una limpieza para el alma. Pero a veces parece ser que nos volvemos como un cassette. Bueno, para los que son jóvenes, tal vez ni saben de lo que estoy hablando en cuanto a cassette, pero solamente la referencia, que parecemos un cassette, es lo que expresábamos antes. El cassette era para reproducir, pero siempre era lo mismo. Y parece ser que a veces nuestra vida es así. A veces no salimos. Somos como un hámster en su jaula. Estamos corriendo y corriendo, pero nunca salimos del mismo lugar. Y nosotros, está bien llorar, está bien sufrir, está bien tener momentos de duelo. ¿Recuerdas cuando David perdió a su hijo?
Durante el tiempo que el niño estuvo enfermo, dice ahí que no quería ni comer, no quería ni beber, no quería ni descansar, se echaba silicio, estaba ahí postrado, amargado, entristecido, más que amargado, entristecido. Pero cuando fue informado que el niño había muerto, ¿qué fue el cambio de actitud? Y no creo que no le doliera, igual como nos puede doler la pérdida de un ser querido a nosotros. Sí le dolió, pero él entendió, se fue, se bañó, comió y entró a adorar. Porque entonces él comprendió que la verdadera esencia de la vida es nuestra relación con Dios. Y con Dios a nuestro lado podemos superar cualquier sufrimiento, cualquier tristeza, cualquier tragedia, por dura o difícil que sea, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23:4 es un salmo lleno de enseñanza, porque no habla de que Dios va a evitar algunas situaciones que van a pasar en nuestra vida. Lo que Él promete es que durante esas pruebas, durante esas dificultades, Él va a estar a nuestro lado. Él realmente nos va, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces lo que necesitamos, más que buenos discursos, más que buenas prédicas, más que buenos mensajes, más que un sinfín de, como veo últimamente, de veras, algunas hermanas que se han dado la tarea de poner y poner y poner versículos. Ojalá que los estén viviendo, esos versículos que ponen. Porque es muy fácil copiar y pegar. Pero eso no es lo que hace la diferencia en el cristianismo. Lo importante es que se viva lo que se está escribiendo. Pero muchos de nosotros nos quedamos ahí, estancados, estacionados. Jesús le dice, levántate, asume una postura de diligencia y responsabilidad, asume una postura de fe y de vencedor. Muchos sabemos que recitamos versos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y más, y esto nos encanta, más cuando estamos viendo, como decimos aquí en México, más cuando vemos los toros desde la barrera, pero cuando nos toca la adversidad, ¿qué crees? Entonces todo eso se olvida. Hasta los versículos que probablemente o presumiblemente nos aprendimos de memoria se van. Ya no nos acordamos. Pero así somos. Número 2. Jesús también le dijo, toma tu lecho. El lecho identificaba la condición de ese hombre. Jesús nos enseña acerca de 3 cosas que puede representar o que nos pueden dar una idea de lo que podría significar tomar el lecho. Primera, tomar el lecho es poder. Segunda de Timoteo capítulo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En tu historia está tu victoria. El poder del Evangelio se hace real a través de nuestro testimonio, a través de nuestra experiencia de libertad en Cristo. Tomar tu lecho es cargar el testimonio de manera visible, es dejarle saber a la gente que Dios es lo suficientemente real y lo suficientemente poderoso como para ayudarnos a vencer cualquier adversidad, cualquier dificultad, por más trágica que ésta parezca. Cada vez que testificamos a los demás acerca de nuestras vivencias con el Salvador, el Evangelio entonces se hace real en la vida de otros también. Pero también tomar el lecho puede significar una enseñanza de humildad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. No se puede olvidar la gracia que experimentamos en el día a día. Tomar el lecho implica no olvidar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos liberó. En la medida en que nos olvidamos de eso, se puede levantar entonces en nosotros un orgullo religioso, como si estuviésemos por encima, especialmente de los no creyentes. Porque ellos
Ellos necesitan más de Dios que nosotros, y esto es totalmente falso. Nosotros necesitamos de Dios, y tal vez más que ellos, nosotros necesitamos de Dios, porque sobre nosotros está la lucha contra Satanás. Por eso Pablo decía y afirmaba: mientras soy más débil, entonces soy más fuerte. Por eso me gozaré en aflicciones, en dificultades, en esto, para que repose sobre mí el poder de Dios. Los que no tienen una relación con Dios, los que son incrédulos, ¿qué les preocupa? Ellos van con la corriente del mundo, de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros sí, que ya conocemos, necesitamos perseverar, necesitamos darnos cuenta que nuestra situación es diferente, pero algunas veces este es un orgullo mal aplicado. Pensamos que nosotros ya estamos en una esfera de espiritualidad mucho mayor. ¿Y sabes qué? Aguas. Así que, dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos necesitamos la misma gracia de Dios y todos podemos levantarnos solo por la gracia de Dios. Pero también tomar el lecho es una conexión con nuestro futuro, con nuestro destino. Notemos el orden que Jesús establece. No podemos andar hasta que no tomemos nuestro lecho. Significa que mientras nos neguemos a aceptar nuestro testimonio con humildad y con valentía, Dios nos mantendrá fuera de nuestra tierra prometida, la plenitud de nuestro propósito. Por eso Pablo estableció, ¿recuerdas Filipenses? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 y 14. Esto lo leí en la Reina Valera. Y luego, finalmente, dentro de lo que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y ya anda. Tercer punto, anda. Luego de levantarte y tomar nuestro lecho, Dios da la palabra para que podamos andar. Esto es moverse, actuar, trabajar. Recuerda que las vacas no dan leche. Pero ahora todo esto en conexión o en unión con Cristo. Cuando Dios nos manda a andar, no nos envía en cualquier dirección. Cuando Dios nos activa con un propósito divino. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa caminar en la satisfacción y seguridad de que estamos haciendo para lo que fuimos creados a hacer. Nuestro milagro está accesible. No esperemos en un sistema religioso. Dejemos de ser ritualistas. No esperemos que venga un ángel a agitar el agua. Vayamos a Jesús, o escuchemos a Jesús, o respondamos en obediencia a Jesús, quien envía ángeles. Esa es otra cuestión. Él envía ángeles. Y muchos de estos están a nuestro alrededor. Puede ser familia, puede ser incluso vecinos, puede ser gente del mundo. Puede ser hermanos en la fe. Pero Dios realmente está poniendo ángeles cerca de nosotros. Establece una relación. Cada uno de nosotros debe establecer una relación directa con el Señor que está hoy delante de nosotros, accesible y dispuesto para darnos el poder en su Espíritu Santo, para que nosotros mismos, escucha esto, para que nosotros mismos agitemos el agua del lago de Betesda, las aguas de Betesda, y entonces la presencia de Dios nos sane totalmente. Es así como nos levantamos, tomamos nuestro lecho y caminamos. Cualquiera que sea la situación de adversidad, de sufrimiento, de dolor o tristeza, Jesús te dice: levántate,
toma tu lecho y anda. Espero que cada uno de nosotros respondamos, porque ¿sabes qué es lo mejor? Que a pesar a veces de que no lo hacemos así, de todas maneras, el Señor nos levanta. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de movernos, es tiempo de actuar. Que Dios te bendiga.